Josefina, la niña que prefirió morir virgen antes que ser violada. Un suceso histórico que causó profunda turbación en España en las Navidades del año 1952. De 12 años de edad, Josefina Vilaseca trabajaba para ayudar a su numerosa familia. Un mozo de labranza, que trabajaba en la masía, intentó violarla. Ella rechazó valerosa el ataque, recibiendo varias cuchilladas. Expiró tras 21 jornadas de dolorosa agonía el día de Navidad, mientras exclamaba: «Que Dios te perdone como yo te perdono». Una noticia que impactó grandemente hasta el último rincón de nuestra geografía. Miles de personas acudieron a su entierro. Su ejemplar actitud fue glosada en todas partes. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Pero también hubo personas que opinaban, claro, sin fe, que era inexplicable esa actitud. Vamos a investigarlo. Josefina había nacido en Horta d'Avinyó, en la provincia de Barcelona, en el seno de una familia humilde dedicada a las faenas del campo. La mala suerte se cebó cuando se murieron sus animales de labranza. Tuvieron que ponerse todos a trabajar fuera de casa. Eran 7 hermanos, 2 más pequeños que ella. Los padres la enviaron a la ciudad de Manresa, al convento de las Madres Carmelitas, donde ella se encargaba de cuidar a niños pequeños, porque sus mamás estaban ocupadas todo el día y no podían atenderlos. A cambio recibía ella comida y un pequeño salario. Era una niña rubia, encantadora, dulce, bondadosa. Llamaba la atención de cuantos la conocían. Por eso no extrañó a nadie que la dueña de una finca próxima, la señora Dolores Guardiola, le propuso que fuese a vivir con ella. Era una señora de mediana edad, estaba sola y necesitaba compañía y ayuda. Tras consultarlo con sus papás y con las religiosas, Josefina accedió a ello. En su nueva residencia, conocida como la Sala Bernada, que estaba a 5 kilómetros del pueblecito de Artés, Josefina, con sus 12 años, pronto se ganó el aprecio de todos por su simpatía, por su trabajo. Llevaba un mes en su nuevo destino cuando la dueña tuvo que acudir a la ciudad para hacer unos encargos, y Josefina se quedó sola en la casa junto con un trabajador. José Garriga Junyent, un mocetón de 24 años que hacía labores de vaquero con el ganado. Un chico que no estaba del todo bien de la cabeza y que, por otra parte, mostraba desprecio hacia las normas morales y era muy desvergonzado. Desde que conoció a la chiquilla se había despertado en él una atracción irrefrenable. Al fin, sucumbió a las bajas pasiones de la peor de las maneras. Aprovechó la ausencia de todo el personal para intentar violarla. Pero no esperaba la sólida resistencia de la víctima, mucho más pequeña. Ella se defendió con uñas y dientes. El agresor, enfurecido por el valiente rechazo, la acuchilló repetidas veces. Pese a ello, el frágil cuerpo de Josefina no cedía, por lo que le metió 2 tajos en el cuello, muy aparatosos por la sangre que empezó a manar. Creyéndola muerta, el asaltante abandonó la casa. Mientras tanto, Josefina se arrastraba, desangrándose, tratando de salir de allí. Poco después llegaba la propietaria. ¿Quién ha sido? ¿Un forastero? La niña, desde el suelo, en sangre, conmocionada, no podía hablar.
Recordemos que los tajos eran precisamente en la garganta. Negó con la cabeza. ¿Ha sido José? Asintió. La dueña buscó rápido un pañuelo para contenerle la hemorragia del cuello. Después salió fuera pidiendo ayuda a gritos. De inmediato acudieron peones y vecinos. Al ver al José en cuestión, que no se retiraba de allí, se le encaró la dueña diciendo: ¿qué has hecho? Nada. ¿Has seguido a Josefina? ¿La has acuchillado? He tenido un mal momento. Fue toda su respuesta. Ni siquiera intentó huir. Se quedó mirando como si la cosa no fuera con él. La dueña pidió a los allí presentes que cuidaran a la chica mientras ella iba a buscar un taxi. También que avisaran a la Guardia Civil. Había que trasladar urgentemente a la pequeña al centro de socorro más próximo. El agresor fue uno de los que ayudó a trasladar en una camilla el cuerpo exánime hasta la ambulancia. Cuando el vehículo partió veloz, se le oyó decir: «Bueno, voy a ver cómo andan las vacas». Al poco se presentaba una pareja de la Guardia Civil, que le ordenó: «Tú te vienes con nosotros». «¿Yo? ¿Pero si no se ha muerto?» Durante 3 semanas Josefina luchó por su vida, desde la cama de un hospital, con la misma decisión con la que se había enfrentado a su agresor. Cuando le preguntaban por él, ella, firme en su fe, respondía con palabras de Santa María Goretti, a la que no conocía de nada: «Le perdono». Pese a su corta edad, era presidenta de las aspirantes de Acción Católica en su pueblo. El sacerdote Mosén Genís, vicario del aseo, quiso conocer personalmente a la niña. «¿Verdad que la comunión que mañana le vas a ofrecer al Señor será por la conversión de ese chico?», le preguntó el sacerdote sentado junto a la cama de la niña. Y ella contesta: «Sí, sí». «¿Verdad que le perdonas?». «Sí, y pido a la Virgen por él», contestó con expresión angelical. Un periodista la fue a visitar. «¿Cómo te encuentras?». «Muy bien», contestó con su delicada sonrisa al periodista cuando acudió a verla. «Tienes que olvidarlo todo, ¿sabes?». «Sí, señor. Yo solo me acuerdo de que me quedé dormida. No sentía dolor alguno». Entonces intervino la Madre Superiora en el hospital. «Los médicos están asombrados. Esta criatura ha sido operada sin anestesia y cosidas las heridas sin que se quejara lo más mínimo». José Garriga ingresó en la prisión de Manresa, donde en su cinismo no se mostraba muy afectado. De hecho, el periodista Enrique Rubio acudió a visitarlo. Le habían comentado que era un desvergonzado cuando hablaba, aunque nadie pensaba que podía llegar a matar. Observó con detenimiento al recluso. Muy alto, rubio, de aspecto normal. Incluso se mostraba sorprendido porque nadie acudía a verlo. Salieron al patio de la cárcel. El periodista, para provocar un diálogo más abierto, le ofreció tabaco y le habló de alguna generalidad. Al final, el recluso hizo la pregunta esperada: «¿Ha muerto?». «No, no ha muerto todavía». «Entonces, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tienen en prisión?». Él consideraba injusto su encarcelamiento. Confiaba en recobrar la libertad en breve, pero cualquier esperanza se le esfumó muy pronto. El suceso conmocionó a toda España. El día 25 de diciembre, el día de Navidad de 1952, en aquel mismo año, la pequeña
Josefina Vilaseca daba su último aliento. Un periódico del momento lo glosa así: Día de la Natividad del Señor, intervino la justicia divina. Una escolta de ángeles vino a llevarse el alma de la niña mártir que había dado la vida por defender su pureza. De hecho, aunque los médicos de la clínica Sant Josep le habían realizado un par de intervenciones quirúrgicas en la garganta, traqueotomías, no pudieron salvarle la vida. Ella no pudo resistir la segunda. La noticia produjo honda conmoción social, incrementada por la fecha en la que tuvo lugar. Numerosos vecinos se agolparon para dar su último adiós a la niña que ya yacía en su ataúd. El ayuntamiento autorizó a todo el comercio para que pudiera cerrar a fin de asistir al sepelio, dado que había recibido muchas solicitudes al respecto. El funeral fue presidido por el obispo auxiliar de Vic y por el vicario general de la diócesis. La población soltó sentidas lágrimas al paso del cortejo fúnebre por las calles de Manresa y después por Horta d'Avinyó, que era el destino último de la comitiva. Las niñas de Acción Católica, vestidas de primera comunión, daban escolta al féretro. Recibió sepultura en el pequeño cementerio de su localidad natal, en medio de un silencio y emoción impresionantes. La gente abarrotaba el camposanto, donde se encontraban representaciones llegadas ex profeso de Barcelona e incluso de Madrid, para expresar su condolencia y su indignación por tan brutal crimen. Tras la última paletada de los enterradores, el ambiente quedó impregnado de una sensación de que algo distinto había ocurrido, de que era una virgen que seguía presente en todos ellos. De inmediato empezaron a acudir a su tumba miles de fieles enfervorizados, solicitando incluso su intercesión milagrosa. Su sepulcro se convirtió en un centro de peregrinación. Las gracias comenzaban a contarse por decenas, según afirmaba gente devota que le había pedido ayuda. La Iglesia la puso como ejemplo de castidad. De aquella frase de tantos santos que dice «antes morir que pecar», se despertó una gran corriente de fervor popular que solicitó el inicio del proceso de beatificación de Josefina Vilaseca, a la que empezaron a denominar la María Goretti española. Pero existen varias diferencias entre los dos casos. María Goretti también fue una joven que vivió una infancia parecida y, en el campo, a la misma edad, también murió apuñalada por defender su castidad, justo medio siglo antes. También un joven intentó violarla. Ante la resistencia de la niña, la agarró por el cuello y, al oír que decía que prefería morir antes que ofender a Dios, la apuñaló brutalmente y huyó. Primera diferencia. Transportada a un hospital, María Goretti invocó a la Virgen y perdonó al asesino, falleciendo un día después. Segunda diferencia. Pío XII elevó a María Goretti a la categoría de beata en 1947 y 3 años después la canonizó. En la ceremonia del Vaticano estuvieron presentes sus familiares e incluso también el asesino, Serenelli, que había mostrado en presidio su arrepentimiento y no paró de llorar durante todo el acto religioso. No fueron lágrimas hipócritas. Estaba arrepentido. Una vez recuperada la libertad, pasó a trabajar en un convento. Esta es una diferencia más entre los dos casos, puesto que José Garriga, el que asesinó a Josefina Vilaseca, aceptó toda su responsabilidad, reconoció los hechos. De hecho, 5 meses después, la Audiencia Provincial de Barcelona fue escenario del juicio y fue consciente de la elevada pena que le iba a ser impuesta, 50 años de cárcel en total.
30 por asesinato y 20 por el delito de violación, aunque ésta no fue consumada. Pensando él que ya era cadáver el cuerpo de la niña, bañado en sangre, quiso intentar algo, pero no lo logró tampoco. Tras cumplir la condena, los 50 años, José decidió ingresar en un convento. Claro, el caso era conocido en toda España. La gente lo señalaría. Y sabemos que su ilusión era poder acudir a la canonización de su víctima, una sierva de Dios, al igual que había ocurrido con María Goretti cuando el Papa la elevó a los altares. Pero ella todavía no ha sido llevada a los altares. De hecho, en 2005 se reabrió, 21 años después, el caso para su beatificación en el Palacio Episcopal de Vic. Presidió el acto el obispo Román Casanova e intervino la postuladora en Roma del proceso, la doctora Silvia Mónica Correale. Se decidió efectuar una recogida de testimonios para certificar que se mantiene la convicción de que fue una mártir de la pureza y proceder a la exhumación de sus restos, que habían sido trasladados a la iglesia de Horta para garantizar que eran los de la niña. El análisis forense descubrió que una de las puñaladas fue directamente al corazón, pero una costilla paró el golpe. Quedó confirmado que la causa final de la muerte fue el corte que le seccionó parcialmente la tráquea. Aunque le habían practicado 2 operaciones en la clínica San Josep, los cirujanos no pudieron salvarle la vida. A mediados de 2006 el obispado completó la causa. Desde entonces dicho prelado ha continuado interesándose por la misma en sus viajes a Roma, así como también el delegado episcopal para la causa de los santos, Vicente Esmerats. Este último declaraba al Diario de Cataluña: en la época en que se sucedieron estos hechos, si se daba algún intento de violación, creaba mucha conmoción. Así como ahora, lamentablemente parece que a la gente le da igual. Antes era una cosa muy mal vista. La actitud de Josefina fue relevante porque se resistió, porque era consciente de que eso era pecado. Había gente que daba voces de que la habían dejado morir. Creo que los responsables de este rumor lo hacían por antipatía. Son ideas mal formadas que creen que eso era como una riqueza para la Iglesia, o sea, una beatificación, pero no saben que es una riqueza espiritual. Creemos que la resolución de Roma será positiva porque hay mucha gente que lo pide. Será el Papa quien dé la última palabra, de manera que no podemos saber si el proceso será rápido o se alargará en el tiempo. De hecho, años después, Joan, uno de los hermanos de la familia Vilaseca, el hermano pequeño de Josefina, manifestaba al diario Región 7: recuerdo la gran cantidad de gente y la gran ceremonia que rodeaba el funeral. No podía creer lo que sucedía. Por los comentarios de la gente me daba cuenta de que lo que había hecho Josefina era un gesto muy significativo, que hoy, desgraciadamente, no lo sería. Si el hecho sucedido a mi hermana sirvió en ese momento para la exaltación o demostración de que esos valores eran importantes, no lo encuentro nada mal. La cantidad de veces que he acompañado a gente a visitar la tumba de mi hermana Josefina no las puedo ni contar. Durante estos 64 años se han publicado trabajos, libros y cuadernos de historia resaltando la espiritualidad y valentía de Josefina Vilaseca Alsina, una historia que se mantiene viva en la memoria de todos, y una ilusión para muchos es ver reconocida oficialmente por la Iglesia su santidad. Demos gracias, porque cuando Jesús dice: felices los que sufren persecución por la santidad, porque de ellos es el reino de los cielos,
Esto se demuestra en la vida cotidiana.